Y en la entrevista principal vamos a conversar con el expresidente de la Cámara de Diputados, recién salido, Ricardo Cifuentes, militante demócrata cristiano, es representante de su comuna, ahí Coquimbo, donde está con Barbalá, del que habíamos hablado antes. Sí, claro. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar aquí. Ricardo. A ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú saliste normalmente de la presidencia de la Cámara? ¿Estaba total y absolutamente establecido que tenías que salir ahora y se venía un nuevo proceso? Así es muy raro esto porque históricamente la Cámara siempre se acordó por periodos de un año. En realidad, cuando a uno lo eligen por el periodo completo, por los 4, digamos, pero los acuerdos administrativos establecían que cada presidente de la mesa dura un año. Entonces, en algún minuto el presidente tiene que renunciar. Esa es la tradición. Esa tradición se rompió ahora al inicio de esta legislatura porque se acordó tener 6 presidencias de la mesa. Y eso da 8 meses aproximadamente. Entonces, por eso que las presidencias de la Cámara ahora no duran un año, sino 8 meses. En el caso mío fueron 8 meses y medio, porque yo renuncié exactamente a los 8 meses y después los 15 días, digamos, de tramitación de la renuncia, en fin, de la aceptación de la sala y de la elección de la nueva mesa que terminó este lunes 15. Ricardo, yo quería hacer un poquitito, aprovechar que estás tú aquí y que fuiste presidente de la Cámara, hacer un poquitito de pedagogía parlamentaria para muchas de las personas que ven todo tipo, porque esto no es una culpa de las personas, esto ha sido inducido por varios gobiernos y por varias personas de distintos gobiernos. Las personas, cada vez que hay situaciones como esta, la elección de una persona para dirigir la Cámara de Diputados o el Senado, o lo mismo pasa en la Corte Suprema incluso y con otras materias, agarra este concepto que nació de las críticas a la concertación que se llamaba la cocina. Básicamente aquí el concepto de cocina tiene puras connotaciones negativas. No tiene la connotación que la cocina tiene para nosotros en la casa o el departamento de cada cual, donde ahí están las cosas ricas que queremos comer y las preparamos. No, esta es básicamente una manera de generar poder sobre la base de establecer pactos que la gente no interviene ahí. Aislado de la gente. Aislado de la gente. La gente interviene para decir, yo voto por usted, pero no vota para decir, oiga, yo quiero no quiero que le toque 2 años más al Partido Comunista de presidente de la Cámara, después a Renovación Nacional, etc. Y eso se ha generado ya en una suerte de manto muy, yo diría, muy provisto de desconfianza hacia la política. A ver, ¿por qué no nos explicas un poquitito cómo funciona esta lógica? Muy bien, voy a intentarlo. Primero, de los nombramientos. Decir que nosotros somos llamados representantes ciudadanos. Es decir, cuando tú eliges y le transfieres parte de tu poder ciudadano a un representante, lo que estás haciendo es depositando en él una cierta confianza. Obvio. Porque crees que él te puede representar bien. Ese representante después se junta con otros representantes y conversa. La única herramienta que tiene la política es la conversación. No hay otra. Nosotros no usamos ni palas, ni máquinas, ni nada. Solo usamos la palabra para convencer, el estudio de las materias, en fin, pero siempre en la palabra y el hecho de representar las ideas, en fin, y a los ciudadanos. Entonces, evidentemente... Y ahí viene el Parlamento, digamos. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, eso forma parte de la esencia de la política y particularmente del Parlamento. Ahora, esta idea que se generó a partir negativa de la cocina, digamos, no es otra cosa que una conversación entre representantes, digamos, que tratan de buscar un acuerdo. Esto fue muy bien valorado en los 30 años de la concertación y era una cosa extraordinaria ver cómo se juntaban los parlamentarios y más el gobierno, más incluso actores de la sociedad civil en distintos ámbitos, y llegaban a acuerdos. Es que no hay otra manera de hacerlo. Ahora, eso se hace siempre en una reunión. En este caso le llamaron cocina, digamos, pero eso se da y se sigue dando. El que quiera negar esa realidad
creo yo que está torciendo las cosas. Lo que hay que hacer, sí, es conversar siempre de cara a la ciudadanía y no escondida. Bueno, ese es otro punto, porque cocina tiene dos connotaciones que emanan de esta simbología, que ambas son, yo creo, totalmente intencionales. Uno, en la cocina, porque ahí se hace. Claro, se arma. No es donde se come, sino que donde se prepara. Así es. Y por lo tanto, ahí se cocina algo que eventualmente los otros van a tener que consumir. Y la segunda característica de una cocina, digamos, pensada así, de esa forma, es que básicamente la cocina determina lo que las personas comen, llamémoslo así. Sí, pero en este caso uno podría pensar, digamos, de que los cocineros son los mismos que van a comer. Porque en el concepto, recuerda que el concepto lo inventó Andrés Saldívar, porque él usaba, digamos, su casa como para hacer algunas reuniones, en fin, y él ha definido en varias ocasiones, yo lo he escuchado, esto de decir, no, pero si ahí nos juntábamos varios que cocinábamos en conjunto, digamos, y comíamos. Ahora, ¿por qué, Ricardo, por qué un concepto de diálogo, de conversación, de acuerdos políticos puede tener de pronto una sensación ante la ciudadanía de que ahí hay algo porque oscuro? Es que yo diría que este término cocina en esa acepción negativa simboliza un proceso. No es un hecho aislado, digamos. Yo creo que Chile entró en un proceso social muy complejo que hizo que prácticamente toda la institucionalidad del país en algún minuto estuviese muy cuestionada. Y desde luego la institucionalidad política también, que sigue siendo cuestionada. Entonces, yo diría que eso es lo que refleja esta idea, digamos, de la cocina oculta, tratando de buscar acuerdos para joderse a otro, cuando no es esa la idea. O por lo menos la idea que uno quisiera implementar en la política, en la actividad política cotidiana, que es lograr acuerdos en beneficio de las mayorías. Entonces, se tomó esta idea como que todo el país estaba jodido, ¿no? Bueno, después vino el 19, el octubre, en fin, que yo creo que fue como el término, la conclusión, digamos, de un proceso de decadencia institucional muy fuerte, que desgraciadamente todavía no terminamos de recuperarnos y de resolver. Ahora, en todas estas conversaciones que hay, de pronto se producen hitos. De hecho, hoy día tenemos un hito. Por primera vez en la presidencia de la Cámara de Diputados hay una militante del Partido Comunista. Eso no había pasado en la historia del Parlamento. Y por lo tanto, es mirado por quienes están furibundamente opuestos a ese partido, a esa ideología, como algo que eventualmente es la antesala de muchos males que pueden venir. ¿Cuáles son los poderes reales que tiene una persona que dirige la Cámara de Diputados? Primero, este es un acuerdo administrativo, no es un acuerdo político electoral, ni un acuerdo programático, ni un acuerdo respecto de cómo se va a gobernar Chile, o ni siquiera para generar alguna política pública, ni siquiera para una ley. Es un acuerdo para una persona, un conjunto de personas, 3, que van a dirigir la discusión en la sala muy fuertemente, y además, en conjunto con el Ejecutivo, se van a poner de acuerdo en el orden de la tabla. Eso es fundamentalmente lo que hace especialmente el presidente, que además tiene atribuciones simbólicas de representación, digamos, y tiene que estar con el presidente de la República o con las visitas extranjeras, que forman parte, digamos, de toda esta tradición. Pero yo quiero decir algo, Fernando, respecto de eso, que es muy importante, porque lo que ocurrió el lunes, en mi criterio, hay mucha gente que exagera respecto a esto. Fíjense que el Partido Comunista, en realidad yo no tengo muchas afinidades con el Partido Comunista, pero debo decir de que el Partido Comunista es un partido legalmente vigente en Chile, que tiene una representación de bancada muy importante, superior a la democracia cristiana hoy día, desde luego. Entonces, ¿por qué un partido que cumple con todas las condiciones democráticas, que respeta la Constitución y las leyes, a la que además miles y quizás cientos de miles de chilenos adhirieron y eligieron representantes, puede estar vetado para presidir administrativamente la Cámara de Diputadas y Diputados?
Yo creo que eso es antidemocrático, es premoderno. Porque lo que hay que ver ahora es cómo se comporta el Partido Comunista desde la presidencia de la Cámara. Porque ahí hay que ver ahora, bueno, yo he visto con mucha templanza a la nueva presidenta a la Carol estos 2 días que la hemos visto. La he visto realmente con ganas de conducir equilibradamente la Cámara. Y si ella juega un rol en ese sentido, creo que va a dar prueba además de que en ciertas áreas nosotros todavía estamos madurando políticamente, y eso le hace bien a la democracia finalmente. Ahora, convengamos una cosa, Ricardo Cifuentes, que en un tiempo bastante corto hemos visto desmembrarse partidos y atomizarse en otros partidos. Ustedes en la Democracia Cristiana han tenido, pero no solamente en el pasado histórico, ahora, con dolor, sino que ahora salieron por demócratas por un lado, varios se fueron amarillos también, sí. Y por lo tanto las formas que esas personas que se van y forman otras coaliciones, otros partidos, ¿tienen o no tienen el compromiso de respetar lo que fue el acuerdo, por ejemplo, de las autoridades? No, porque ahí hay otro problema, y es que este es realmente un problema de nuestro sistema político, y lo tenemos que resolver lo antes posible, porque si no, hay una tendencia a la dispersión muy grande del sistema político, y especialmente el régimen de representatividad en el Parlamento, muy fuertemente en la Cámara de Diputadas y Diputados, tiende muy fuertemente a esta dispersión. Si tú no prohíbes que una persona legítimamente pueda renunciar al partido por donde fue electo, esa persona tiene que renunciar también al escaño, porque ese escaño fue elegido en otras circunstancias que él abandonó legítimamente. Nadie puede obligar a alguien. La política es de voluntario. Esa es una discusión de años que se está llevando. Pero es de lo normal de las democracias modernas y occidentales. Pero ¿por qué ha costado tanto aquí? Bueno, porque hay intereses creados en esto. Y resulta que hoy día tenemos senadores, tenemos diputados que están hoy día ejerciendo su rol en otros partidos y no en los cuales fueron electos. Y eso tiende todavía más a la dispersión y hace que los acuerdos sean todavía más difíciles, porque el individualismo que hay ahí es muy fuerte. Entonces, el individualismo y el personalismo, el hecho de creer de que yo soy el único que tengo la votaron visión... por mí, no por las ideas del partido que yo represento. Además. Ese es claro, entonces en un sistema de partido fuerte, eso no puede ocurrir. Porque lo que estamos haciendo, bueno, se crean partidos, no sé cuántos partidos hay hoy día todavía en el CERVEL en proceso de creación. Y ya tenemos 21 o 22, creo, vigentes hoy día en el Parlamento. Entonces, ¿hasta dónde llegar con esto? Bueno, ahí hay un punto muy interesante que quizás todavía está a nivel de política ficción, pero no tanto. Cuando tú tienes un sistema político tremendamente atomizado, pueden pasar una serie de cosas que no pasan en sistemas que están más consolidados. Así es. Una que puede ser perfectamente perversa, lo estamos viendo hoy día como le pasó a Gaspar Rivas, digamos. Así es que en un sistema muy atomizado, el voto individual de repente pasa a ser el que decide todo. Y por lo tanto tú adquieres un poder gigantesco habiendo sido elegido con el 1,2% Mira lo que ocurrió con el diputado Ojeda, que llegó atrasado por un vuelo y que de haber estado en la sala se hubiese producido un empate y no el triunfo inmediato de la diputada Cariola. Y eso es por una persona, por un diputado. Y eso tiene que ver con la dispersión. Entonces, en la medida en que nosotros no atajemos, no le pongamos un atajo potente a esto, el sistema político chileno va a tender todavía más al conflicto y menos al diálogo y al acuerdo. Desgraciadamente, Ricardo, y tú lo sabes perfectamente bien, tuvimos 2 oportunidades para corregir aquello y la ciudadanía en 2 veces dijo que no le gustaba, no exactamente esta claro, anomalía, sino que el proyecto total de Constitución 1 y Constitución 2, porque ahí venían cambios en términos en las dos venían cambios significativos al sistema político, que iban además, eran relativamente coincidentes respecto del fondo de la cuestión.
eran diametralmente opuestos en la propuesta política, uno eliminaba al Senado, el otro no, en fin, pero desde el punto de vista de la consolidación y evitar la dispersión política, había rasgos interesantes en la primera y en la segunda propuesta que desgraciadamente se perdieron, digamos. Ahora, yo entiendo que hay una discusión en cierne. Y uno conversa en todos los ámbitos de la política, y esta es quizá la primera preocupación del mundo político hoy día. Y también yo escucho a sectores no directamente de la política, de la academia, en fin, incluso el mundo empresarial plantear esto como un tema que va a haber que resolver, y a lo mejor nos podemos dar a la tarea de resolverlo. Yo creo que lograr un acuerdo en esto sería extraordinario. ¿Pero hay agua para esa piscina o no? Creo que cada día puede haber un poquito más de agua en la medida en que uno va generando propuestas que sean sensatas. Ahora, déjame decirte por qué te hice la pregunta, mirándote como medio así como socarronamente, de si es que hay agua en la piscina. Porque alguien podría decir, de alguna manera, parafraseando la famosa frase de Napoleón, no se te ocurra meterte a arreglar las cosas cuando tu adversario la está cagando. No. Eso en francés, a propósito. Sí, claro. Pero desde ese punto de vista, siempre que hay algún tipo de acuerdo, uno cede parte de lo que quería hacer. Y yo creo que estamos pasando un periodo, no solamente en Chile, sino que en el mundo hoy día, donde nadie quiere ceder a prácticamente nada. O sea, hay una intransigencia muy fuerte y se nota en la forma como los candidatos hacen sus postulaciones, qué sé yo, atacando enemigos, mucho garabato y toda la cuestión. Sí, o sea, si tú lo planteas desde ese punto de vista, además del interés de los incumbentes, ¿no? Porque esta es una cosa que afecta directamente a todos nosotros los que somos parlamentarios, de alguna u otra manera. A algunos los beneficia, a otros los perjudica, en fin. Pero la cuestión clave aquí, creo yo, es discutirlo no en periodo electoral. Y desde ese punto de vista se nos está acabando el tiempo. O logramos un acuerdo en los próximos 2 meses, o este tema va a haber que dejarlo derechamente para el próximo gobierno. Porque yo no veo cómo, digamos, hacer esta discusión en medio de una elección territorial ahora, en octubre, y después en una elección parlamentaria y presidencial en noviembre o diciembre del próximo año. Entonces, creo que no es el tiempo, o dificulto, digamos, que va a haber ambiente para un acuerdo. ¿Por qué tú dices que, por ejemplo, yo puedo entenderlo perfectamente bien por la lógica del incumbente que tú dices cuando tú tienes que ir a la reelección? Bueno, haces todo lo posible para que esa situación suceda, digamos, y por lo tanto te pone probablemente más reacio a aceptar ciertas cosas, claro, si es que eso te amenaza. Por supuesto. Pero, ¿por qué en una época eleccionaria no se presta esa situación, pero por naturaleza, para justamente abrir, dialogar, conversar, antes que fijar bandos nomás? Pero veamos cuáles serían las reformas, así a grosso modo, ¿no? Primero habría que estudiar el número de parlamentarios. Algunos proponen, de hecho hay algunas propuestas que se están generando hoy día. Hay algunos que proponen bajar de los 155 a los 120 diputados. A los 120 que teníamos originalmente, ¿no es cierto? Sí. Lo segundo, que para mí es más importante que el número de diputados, es la prohibición de que un parlamentario abandone una bancada, digamos, o un partido y no deje el cargo. Eso es fundamental, porque eso corta inmediatamente esta tendencia a la dispersión. Y lo tercero es establecer quórum mínimo para participar de las bancadas parlamentarias. Se habla del 5% como mínimo de votación. Si un partido saca más del 5%... puede tener representación parlamentaria, y si no. Es bien duro, porque eso significa que alguien podría haber salido primero, pero como el partido a nivel nacional no alcanzó el 5%, se puede quedar fuera. Pero son cosas que hay que hacer. Otros plantean... Bueno, eso pasa en varios países. Sí, claro. Otros plantean cosas tan duras como en Inglaterra, donde hay sistema uninominal. Se elige un diputado por distrito. Y eso sí que es jodido, digamos, porque normalmente hay 20, 30, 40 candidatos y solo uno va a ser el electo. Eso significa que en Chile podrías tú tener 29 o 30 diputados, complementarlo con algunos diputados nacionales, llegar a 50.
Hay muchos métodos, hay muchas fórmulas en la ciencia política. Lo importante es ponerse de acuerdo para ver cuál es lo que nos acomode más a nosotros desde el punto de vista territorial, porque también no hay que perder de vista de que lo que Chile requiere, y en eso no podemos obviar una cierta representación territorial, porque tenemos un país muy desbalanceado nosotros desde el punto de vista de la población. Santiago representa el 45% de la población y el resto de las regiones, si uno no hace compensaciones territoriales, quedarían absolutamente marginadas. Entonces, son muchos elementos los que hay que poner en la cocina o en la juguera, ya, digamos la juguera mejor para no ir al término tan negativo. Pero creo yo que es posible hacerlo, es posible. Hay estudios, hay propuestas, muchas propuestas, y yo creo que habría que, quizás el presidente Boric podría tomar la bandera, fíjate, y decir, ¿sabe qué? No lo voy a hacer en mi periodo, pero voy a dejar estudiado un proyecto para la próxima legislatura. Puede ser una muy buena solución de tal manera que el próximo Parlamento, la primera cuestión que tenga que resolver en marzo del 2026 sea cómo se va a cambiar el sistema parlamentario en 4 años más. Eso nos da tiempo, el tiempo nos da espacio, el espacio genera tranquilidad. O sea, ¿tú no eres partidario de hacer un tercer movimiento convencional con expertos y con no sé qué cosas? No, yo iría a cosas muy importantes y fundamentales, 3, 4 cosas y no más. No seguir moviendo el avispero porque hay demasiado ruido ambiente. Y seguir con la Constitución la que tenemos hoy día, actualmente vigente. Exactamente, que es lo que uno diría la Constitución del lago, ¿no? Por llamarla de alguna manera. No, o sea, yo entiendo que se hicieron una serie de reemplazos y una serie de normas nuevas muy importantes, Sí. el 2005. Claro. Y algunas de ellas tremendamente trascendentales, pero para los efectos prácticos, esa sigue siendo y va a seguir siendo una constitución que nació en un régimen y que fue enmendada por otro Sí, democrático. Sí. Pero bueno, recuerda que la constitución del 2005 lleva la firma del presidente Lago. ¿Y por qué llevó la firma? Porque se consideraba que era una constitución que había cambiado de manera muy significativa respecto a la anterior, pero mantiene elementos centrales también de la constitución de la dictadura. Entonces, esa es una cuestión que nosotros ya resolvimos en 2 oportunidades. Entonces, volver a armar este proceso, yo creo que la población está muy cansada. Última cosa, ¿qué tanto sientes tú que en el mundo político tiene respaldo lo que acabas de decir? No hagamos un tercer proceso o una nueva constitución, quedémonos con lo que está y mejoremos eso a través de los proyectos de ley que se hacen. Y claro, y vamos haciendo algunas modificaciones constitucionales muy específicas. ¿Qué tanto sientes tú que una comunicación de ese tipo que el presidente le hiciera a la ciudadanía, por ejemplo, cómo caería? Creo que tiene más piso que intentar hacer un tercer proceso. Me da la impresión de que eso es más adecuado para el Chile que necesitamos hoy día. Y respuesta en 2 o 3 cuestiones muy claves. Y mantener el resto, porque nosotros tenemos problemas muy urgentes del que preocuparnos. Y si no los resolvemos, vamos a comprometer el futuro de Chile. Pensiones, salud, que es una cuestión que no resiste. Yo estoy discutiendo hoy día, estábamos revisando la ley corta de ISAPRES, realmente una cosa atroz lo que se está legislando ahí, pero es necesario resolverlo. Tenemos problemas de crecimiento del país, hay que mirar este país un poquito con horizonte de más largo aliento. Hay que ser más innovadores. Estamos repitiendo las mismas fórmulas de siempre y eso no puede ser. Entonces, ¿por qué? Uno dice, bueno, es que ustedes estuvieron enfrascados 3 años discutiendo cómo iban a construir una nueva constitución. Entonces, no todo se puede hacer al mismo tiempo. Y yo creo que llegó el momento de poner la vara, usar lo que existe con lo que tenemos y hacer los proyectos de ley que se necesita, las modificaciones urgentes para dar el tremendo salto a futuro. Ricardo Cifuentes, muchas gracias por haber estado Muchas con gracias nosotros a ti, como siempre, un agrado. Gracias.